Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os traigo un tutorial facilito y apto para todos los públicos. Se trata de algo sobre lo que me habéis preguntado muchos, y es que las motos de carburación requieren un mantenimiento para que funcionen como es debido a lo largo de los años. Y si hacemos lo que os explico en este vídeo, os vais a ahorrar tener que abrir los carburadores, limpiarlos con ultrasonidos y volver a montarlos, con todos los problemas de ajuste que esa operación conlleva. Además que cada día hay menos mecánicos que lo hagan como es debido. Os voy a enseñar a limpiar los carburadores sin tener que desmontarlos. Eso puede hacer que la moto funcione mejor si tienen un poco de suciedad y prevenir males mayores, como os comento. Aunque sí que es cierto que si están completamente sucios o llenos de mugre, con esto es poco probable que lo solucionéis. Sin más preámbulos, dentro intro. Exacto, por fin tengo intro. Este es el producto que os recomiendo, el Carbu Clean de Motul. Vienen 400 mililitros y con esto tenéis para realizar la operación unas 3 o 4 veces. Es un poco más caro que otros, pero funciona mejor. El primer paso es desmontar el filtro de aire de la moto para poder acceder a la zona en la que echaremos el spray que hemos comprado. Una vez hemos despejado la entrada de aire, vamos a encender la moto. Es posible que tengamos que acelerarla para que se mantenga encendida, ya que hemos quitado el filtro de aire y hemos alterado el flujo de aire que entra en los carburadores. Lo que vamos a hacer mientras aceleremos la moto en la medida que sea necesario para que se mantenga encendida es echar 3 buenos chorretones del spray, dejando una separación entre ellos de unos 10-15 segundos. También es probable que si echamos el spray directamente sin mantener la moto un poco acelerada desde el puño, la misma se apague debido a que ha entrado el líquido dentro del carburador. Una vez hayamos hecho esto, apagamos la moto y volvemos a montar el filtro de aire. Y cuando la moto ya esté montada, la dejamos encendida durante unos minutos. Y con esto habremos hecho el mantenimiento más importante para los carburadores de nuestra moto. Y ya habremos terminado. Esto es todo, es un vídeo cortito, pero que creo que os vendrá muy bien a más de uno. Espero que os vaya muy bien a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!